Regresamos con más información porque la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá arrancará en octubre de este año y deberá concluir el 1 de julio del año 2026, tal como lo establece la legislación estadounidense. El secretario de Economía de nuestro país, Marcelo Ebrard, puntualizó que también se debe realizar un ejercicio de valoración, así como de propuestas del mismo. Ebrard Casaubon aseguró que el compromiso que tiene el gobierno mexicano es en este momento con Estados Unidos y es, por supuesto, esencial debido a que México se encuentra en mejores condiciones a diferencia de otros países respecto a los ya famosos aranceles. Y la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con el Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos. El encuentro duró 2 horas y participaron el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Economía Marcelo Ebrard y Ron Johnson, embajador de Estados Unidos en México. Sheinbaum detalló que la plática giró en torno a diversos temas de la relación de México y Estados Unidos. Y también hay que recordar que en la foto que difundió Presidencia de la República también está en esta reunión el secretario de Seguridad a nivel federal, Omar García Harfuch, que es la imagen que usted estaba viendo en estos momentos en pantalla. Y de acuerdo con el medio Bloomberg, Estados Unidos y México están cerca de un acuerdo que eliminaría los aranceles de 50% que el presidente Trump impuso a las importaciones de acero hasta cierto volumen. Los reportes indican que las negociaciones son lideradas por el secretario de Comercio de Estados Unidos y también será el presidente Donald Trump quien autorice este acuerdo. Recordemos que Marcelo Ebrard, el secretario de Economía de nuestro país, consideró que esta medida no podría sostenerse por mucho tiempo debido al impacto en la economía incluso de Norteamérica. Y para conversar sobre estos temas, saludo con mucho gusto a la doctora Arlene Ramírez Uresti. Ella es internacionalista académica de la Universidad Iberoamericana. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Blanca? Muchas gracias por la invitación, un gusto saludarte. Gracias, doctora. Muy buenas noches, doctora. Pues se acerca ya tenemos fecha para comenzar estas conversaciones rumbo a la renegociación, a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los temas que podrían ser bastante espinosos en esta renegociación, donde las tres naciones se van a sentar para ver si continúa de la forma en la que está en estos momentos estipulado este tratado entre estas tres naciones o hay modificaciones? Pues mira, uno de los temas centrales de la discusión será, por supuesto, la existencia o no de los órganos autónomos que ofrecían garantía para la competencia en México, ¿no? Y por supuesto, por ejemplo, la COFESE, el INAI, ¿no? El IFAI, incluso como organismos que eran importantes y eran compromisos de México en el marco del acuerdo, como bien dices, del TEMEC, como lo conocemos ahora. Hay que recordarle a tu auditorio que esta versión del tratado entró en vigor justamente en la transición de 2018 en México, y eso hacía, por supuesto, que los plazos más o menos de 8 años, de 2018 a 2026, pues dieran como para que México, por un lado, garantizara, por supuesto, la existencia de estos contrapesos para favorecer la competencia, sobre todo en temas como la energía renovable, no las energías limpias, por ejemplo, la eliminación de subsidios, que hicieran más competitivas a las empresas mexicanas respecto al mercado internacional. Otro tema fundamental, por supuesto, pues es el establecimiento de aranceles y de servicios que México está también comprometido a hacer. La realidad es que hoy no hay información que nos permita sopesar el desarrollo de los cambios que se plantearon con el tratado, con esta renegociación que hubo en 2018, y un acuerdo que se tenía desde ese tiempo para acá, pues era que México iba a implementar y aperturar todos los capítulos, incluyendo, por ejemplo, el fortalecimiento de las MIPYMES en ciertos sectores estratégicos de producción. Exactamente. Doctora, también preguntarle, ¿cree que en algún momento incluso exista la posibilidad de terminar con este acuerdo? Es una demanda también y una bandera que ha tenido el presidente Donald Trump desde que regresó ahora a la presidencia en Estados Unidos.
Por supuesto que es posible y sobre todo pensando en que tanto Canadá como Estados Unidos han tenido conversaciones al respecto. No hay Sí. que olvidar también que desde Canadá, también en algún momento en la agenda política previa a la elección, ¿no? Y con estos grupos más de corte de derecha, se hablaba, por supuesto, de que el tratado fuera bilateral entre Estados Unidos y Canadá y bilateral entre México y Canadá. Pues la realidad es que hoy no tenemos nada escrito. Por supuesto que el tratado sigue porque la vigencia del tratado se va a definir hasta 2026, pero el riesgo de que esto se vuelva cada vez más político y no Sí, necesariamente claro. comercial económico está latente. México y Estados Unidos atraviesan por una de sus crisis más profundas en la relación bilateral y este acuerdo, por supuesto, depende de otras aristas como lo es migración y como lo es seguridad Ujú. para poder tener un avance pues que sea no solamente benéfico, sino sostenible a lo largo del tiempo. Claro. Hablando de este tema tan importante, doctora, ¿cuáles serían las implicaciones para México en dado caso que esperemos que no, pues se termine este tratado trilateral y pues nos quedemos literalmente a lo mejor pues sin un tratado, porque pues Estados Unidos y Canadá pues pueden hacer uno bilateral? Pues mira, el riesgo, por supuesto, es que ante esta especulación continua de aranceles y la Ujú. guerra comercial que ha iniciado el presidente Trump, nos quedemos sin ese trato preferencial. Hay que decirle a tu auditorio que este tipo de tratados lo que hacen es ofrecer un trato preferencial a los Sí. países. Ofrecen ventajas competitivas, no solamente en la parte de aranceles, sino toda la proveeduría en cadenas de suministro y en industrias básicas. Entonces, México es un socio natural de los Estados Ujú. Unidos, pero eso podría eventualmente dejar de ser así. O sea, no tenemos nada garantizado, sobre Claro. todo tomando en cuenta, ¿no?, la relación con China y la dimensión de otros mercados. En este momento creo que la mayor preocupación tendría que ser, en realidad, fortalecer la relación México-Estados Unidos de aquí a octubre, Ujú. pero además tener en el equipo de negociadores de México, pues a grandes expertos que hay en el país que conocen el tratado, que han trabajado en el tratado, pero que además conocen muy bien estas vinculaciones sectoriales que hay con los Ujú. Estados Unidos y con Canadá, que podrían permitir una negociación sumamente estratégica. Claro. ¿Y esto será posible, doctora? Ojalá que sí, sobre todo pensando en que hay que dejar de lado pues las Sí. filias y las fobias políticas y más bien tendríamos que estar pensando en que debe haber grandes aciertos, como cuál, por ejemplo, la asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum la próxima semana a Canadá en Ujú. el marco de la invitación a México como país observador del Grupo de los Siete, que creo Sí. que esa oportunidad es fundamental porque además esta oportunidad no solamente le permite a la presidenta de México acercarse a Canadá, sino tener una relación uno a uno que es vital y urgente que se tenga con el presidente Donald Trump y con otros aliados comerciales de México en este momento. Entonces, creo que será fundamental esa Claro. participación y creo que vamos en ese sentido. O sea, al final del día, México no puede estar perdiendo presencia en los foros internacionales porque ahí es justamente donde los líderes de los países hacen acuerdos uno a uno y en donde al final del día esto permite que las negociaciones subsecuentes en tratados tan importantes Ujú. pues sean mucho más amables para todos. Totalmente, doctora. Hace algún tiempo se hablaba incluso, pues, de una petición del gobierno de Estados Unidos para que México, pues, dejara a un lado esta relación que tiene con China, entre muchas otras cosas, por el tema justamente de, pues, todo lo que nos traemos de China para que se, pues, distribuya en otras partes del mundo, sobre todo acá de este lado en América. ¿Cree que ese también sea un punto clave en esta renegociación? Definitivamente, porque México al permitir que se haga esta estrategia de piggyback, es decir, Ujú. que a través de las importaciones mexicanas a Estados Unidos entren productos chinos que no están permitidos Justo. por temas de aranceles y de acuerdos comerciales, pues México de alguna forma viola el tratado y los acuerdos comerciales. Ese es principalmente uno de los puntos que tendremos Ujú. no solamente que renegociar, sino que alinear y reconducir. México tiene mucho que hacer en materia comercial en la relación con China. Por supuesto que no podemos eliminar esa relación, Claro. eso es
pero sí podemos, por supuesto, respetar los acuerdos, poner un poco más de alineación en la implementación, y por eso justamente en los Estados Unidos, por ejemplo, hay una ley de implementación y ejecución del mismo tratado, cosa que México en este momento no tiene como tal. Y entonces creo que sería bastante importante que México tomara ese ejemplo, ¿no? De tener un proceso de implementación del tratado documentado, pero que además contrastara con el comercio con China y con otros países también que por supuesto pudieran afectar el cumplimiento de los compromisos que tiene México con Estados Unidos y con Canadá en función del TEMEC. Claro. Doctora, en temas más internos de lo que pasa justamente en nuestro país, el asunto de los órganos autónomos y el asunto de la reforma del 2024, la reforma al Poder Judicial, ¿cree que también sea un punto que se va a tocar en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio? Por supuesto, porque es parte de la garantía de pesos y contrapesos. No podemos olvidar que el TEMEC se dio como antecedente tiene el Telcán, y el Telcán se dio en un proceso de coyuntura en 1994 en México, que desde entonces obligaba a México a tener no solamente un sistema democrático, a una transición transparente, no política y demás. De ahí se derivó el IFE y ahora lo conocemos como el INE. Pero sobre pretexto del tratado, México adquirió muchos compromisos internacionales. Incluso el tratado con la Unión Europea tiene también compromisos hacia México en función del respeto de los pesos y contrapesos. ¿Por qué? Y es importantísimo que entendamos que no es una injerencia política. Lo que pasa es que al perder los pesos y contrapesos, se pierde la competitividad en el ámbito de los negocios globales. Y los países que tienen menos contrapesos tienen menos garantía de respetar en legalidad y en Estado de Derecho a las inversiones. México ha perdido puntos importantísimos en la prevalecencia del Estado de Derecho, justamente por no tener un ambiente competitivo en los negocios globales. Y de ahí entonces deriva la importancia de contar con esos contrapesos, con estos organismos autónomos, porque en realidad lo que permite que el comercio global funcione y funcione bajo los esquemas de cumplimiento normativo y de legalidad internacional o global es justamente que no haya una pérdida de esa balanza, ¿no? En los poderes de la Unión. Claro. Y este tema podría ser incluso un asunto a negociar con Estados Unidos, con Canadá, para continuar dentro de este acuerdo. Sí, y más que negociar, a generar acuerdos, es decir, ¿cómo vas a garantizar que los inversionistas o las empresas que vienen a invertir a México tengan debido proceso, por ejemplo, tengan la aplicación justa de la ley, tengan un ambiente de negocios competitivo, sin excesos de subsidios, sin preferencias, digamos, que hagan que la competitividad y el equilibrio comercial se pierda? Entonces, México tendrá que ofrecer, hay un término, ¿no? Quid pro quo al que en los Estados Unidos están muy acostumbrados, es decir, yo te doy y tú me das, ¿qué vas a intercambiar? Y en ese sentido creo que México tiene que trabajar muchísimo, no solamente en ofrecer, ¿no?, garantías y generar acuerdos, sino en los mecanismos de cumplimiento, porque al final del día los compromisos están. Lo que tenemos que hacer es cumplirlos, respetar el texto del tratado, pero además respetar compromisos que tiene México a nivel internacional con muchos organismos, pues desde que empezó, digamos, en los albores del comercio global en 1994. Pues ahí lo tenemos, doctora Arlén Ramírez Uresti, internacionalista académica de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias por esta comunicación. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Blanca. Muy buenas noches. Muy buenas Hasta noches. pronto. Igual.